Que Dios bendiga a cada uno en esta hora. Me ha correspondido tratar el tema esforzados y valientes. Nuestro Dios estableció a muchos siervos en su obra, en la palabra del Señor. Podemos ver que del pueblo de Israel hubieron muchos siervos escogidos que demostraron ese esfuerzo, esa valentía a pesar de las circunstancias, a pesar de los miedos, de los temores y de las amenazas de muerte que hubieron tras de ellos. Pudieron dar a conocer esa valentía, ese esfuerzo en la obra del Señor. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Vemos claramente la palabra dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. El Señor demanda ese esfuerzo, el Señor demanda esa valentía en nuestra vida para con su obra, para el trabajo que nos ha asignado en su obra. No podemos quedarnos sin valentía, no podemos quedarnos sin esfuerzo. El Señor quiere que el trabajo que se nos ha adjudicado podamos hacerlo con valor, con esfuerzo y con fuerza. El Señor escogió a su siervo Josué de una manera muy especial, viendo cómo él había proclamado el nombre, había proclamado la victoria, había proclamado eh, esa recompensa que el Señor les había prometido, a pesar de que aún no habían derrotado los enemigos, y el Señor lo cataloga como un valiente, el Señor lo cataloga como un hombre de fe, porque en el libro de Números podemos ver cómo, siendo parte de 12 espías, solamente Josué y Caleb fueron los que dieron ese voto positivo para poder obtener las promesas del Señor, y declararon que podían vencer a los enemigos en esa tierra ajena a la cual el Señor les había prometido. La palabra dice respecto al pueblo de Israel una sentencia a los que no creyeron, mas envía bendición y da esa promesa, da esa certeza de recibir la promesa a su siervo Josué y a Caleb. Dice Números 14:30: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb y a Josué hijo de Nun. Podemos ver que Josué fue escogido y fue enviado por el Señor para poder repartir esa tierra prometida, tomando en cuenta ese voto de valentía, tomando en cuenta esa decisión, tomando en cuenta ese espíritu diferente que la misma palabra menciona que los dos tuvieron para poder vencer, para poder decir: podemos tomar la tierra, podemos vencer, podemos comerlos como a pan. Entonces vemos que se necesita valentía, a pesar de que el enemigo pueda ser muy alto, a pesar de que el enemigo pueda ser muy fuerte, aunque el enemigo sea numeroso, el Señor fortalece el corazón. La palabra fortalece nuestra mente para poder derribar todo argumento. Podemos ver en ese mandamiento que el Señor le da a Josué que él sería prosperado en todas las cosas que emprendiera, solamente si guardaba la palabra
ya establecida, ya dada por el siervo Moisés, y poder obedecerla para que nuestra vida pueda obtener esa prosperidad de parte siempre de la palabra del Señor. Aparece en la palabra de Dios otro siervo escogido por Dios, esforzado. La palabra nos da esas indicaciones y nos hace notar con letras grandes la valentía de los siervos de Dios. Podemos mencionar también a Gedeón, porque la misma palabra lo dice y nuestro mismo Dios lo menciona, se acerca a él y le dice, Jueces 6, versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Como Dios hace notar de la persona que hay esfuerzo, que hay valentía. En este momento Gedeón estaba ocupado a pesar de que el enemigo estaba destruyendo todo su sustento, estaba destruyendo todas sus cosechas, estaba robando todo el bienestar, todo su alimento, pero el Señor hace notar la valentía, hace notar el esfuerzo de aquel que no deja de perseverar, de aquel que no deja de orar, de aquel que no deja de leer la palabra, de buscar su rostro, de adorar su nombre. Dios hará notar nuestro esfuerzo, nuestra valentía. Dios hará notar nuestro gozo, hará notar nuestra decisión de seguir adelante para poder darle la gloria, para poder honrarle, para poder darle nuestra alabanza. El versículo 14 de Jueces del mismo capítulo 6 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y en forma de pregunta le dice, no te envío yo, es Dios el que envía. Dios ve toda característica que nosotros poseamos y nos envía a poder trabajar en su obra, poder vencer todo lo que pueda estar invadiendo nuestras vidas, pero se necesita esfuerzo y valentía en nuestro corazón para poder honrar nuestro ministerio y para poder honrar el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Versículo 16 de Jueces, en el mismo capítulo 6, dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios reduce al enemigo a nada, disipa todo temor, disipa todo mal que pueda haber levantado, disipa todo aquello que esté en contra de la obra del Señor. Y el llamado es que nuestra vida se levante, tenga esfuerzo, tenga valentía, tenga gallardez para enfrentar todas las cosas que están en contra de la obra del Señor. Dios le hace un llamado también a sus discípulos. Vemos cómo llamó a sus discípulos de una manera muy especial, aun aquellos estaban ocupados, tenían un trabajo, tenían un oficio, y el Señor los llama para poder ser parte de la obra. Dios ve que son hombres con características valientes, características de esfuerzo, hombres ocupados, hombres que pueden ser útiles hacia la obra que Él ha establecido sobre la tierra. Vemos a Pedro, y que es uno a los cuales también le hace ese llamado. Lucas 5:4 dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro
y echa vuestras redes para pescar. Mas Simón le respondió: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice, vemos como el primer acto de obediencia de Pedro hacia el Señor: en tu nombre, en tu palabra echaré la red. Acto de obediencia, ¿verdad? Acto de valentía, acto de esfuerzo, un esfuerzo más, ¿verdad? A pesar de todo el trabajo, obedeció, bogó mar adentro, echó la red. Versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Dice, vemos como Dios respalda esa palabra por la cual envía a sus siervos, envía y envía asimismo ese respaldo a nuestras vidas. También la palabra del Señor podemos ver siervos como Pablo, un siervo esforzado en la obra, trabajando para el pueblo, trabajando para Israel, trabajando para los gentiles y obteniendo ganancia para el reino del Señor. Dice la palabra Filipenses 1:22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Vemos el deseo de seguir trabajando en su obra, el deseo de seguir dándole la gloria al Señor. Versículo 23: porque de ambas cosas estoy en estrecho, teniendo deseo de partir, estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces vemos, dice, estoy en estrecho, teniendo deseo de estar con Cristo, pero también el deseo de quedar para el beneficio, para quedar en pro de la obra. Y más adelante dice, y sé que aún quedaré para poder estar al tanto de la obra del Señor, para estar para edificación del pueblo de Cristo. Entonces el Señor nos ha hecho ese llamado y cada uno de nosotros es útil en la obra del Señor. Y podemos ver, ¿verdad?, que Dios nos ha establecido como miembros del cuerpo, cada uno tiene una función y todo lo que resta en su obra Él lo hace. Entonces 1 Corintios 3:5 dice que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Un trabajo nos ha concedido el Señor y somos solamente servidores de Él, esforzados y valientes. Corintios 3:6, la primera carta: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Versículo 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces vemos como Dios tiene todo planificado en su obra, el bendecir, el dar crecimiento y el escoger instrumentos útiles con valentía, con esfuerzo. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea útil para nuestra vida cristiana. Bendiciones.